asesores de quien ocupe el puesto de secretario de Defensa Nacional. Esto en automático los convierte en miembros de la plana mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es por ese motivo, y no por alguna otra idea por ahí política que alguien podría tener, que se invita a los exsecretarios de la Defensa Nacional cuando existen este tipo de actos solemnes de acuerdo a las leyes y reglamentos militares y el ceremonial militar. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, mientras se encuentre vigente ese decreto presidencial, ellos siguen formando parte de la plana mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, al grado de que vemos a un impresentable que se encargó de llevar a cabo la guerra sucia en los años 70 y que ha sido señalado de desapariciones forzadas como el general Enrique Cervantes Aguirre, quien fue secretario de la Defensa Nacional, y por ese motivo se encuentran presentes los exsecretarios de la Defensa. No es por ningún otro motivo, es por un decreto presidencial del 30 de enero de 1976 que emitió quien era presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, y se encuentra vigente al día de hoy. Por si acaso estaban con la narrativa de lo invitó Sheinbaum, ya pactaron, ya hubo acuerdo con el pasado. Ahí se las dejo de tarea. Mi querido Jaime, sobre lo de la mañanera, sobre lo de ayer, ahí vamos escuchando tus comentarios y opiniones. Sí, yo creo que, eh, no sé, a veces yo recuerdo cuando arrancaron las mañaneras, cuando el presidente López Obrador le dio entrada a representantes de distintos medios, incluidos youtubers. Una de las quejas del llamado de los periodistas y comentócratas que siempre formaban parte de este selecto grupo que siempre tenía acceso exclusivo al presidente, fue que cómo era posible que le dieran entrada a tanto improvisado, que ni siquiera eran periodistas, patatín, patatán. Y yo recuerdo que en aquel entonces yo dije, bueno, yo prefiero una mañanera en la que, okey, los periodistas que asisten no sean del todo profesionales, pero yo agradezco que haya esta apertura del gobierno de México hacia todos los medios. De aquel entonces ahora ha pasado mucho tiempo, y yo creo que todos los medios y todos los periodistas asistentes a la mañanera ya tendrían que haber cumplido con una curva de aprendizaje obligada, ¿no? Que es cómo platicar con el poder presidencial, cómo servir de interlocutor entre el poder presidencial y el pueblo de México o los intereses o los medios a los que representan. Pero no ha habido aprendizaje en absoluto, no ha habido aprendizaje y ahí tenemos el caso de Reina Aidé, que yo francamente soy de la gente que a mí no me gusta la presencia de Reina Aidé, porque en primer lugar roba oxígeno, roba tiempo, Reina Aidé para mí le falta el respeto a la institución presidencial, a los millones de televidentes o radioescuchas que están pendientes de lo que dice la presidenta de la República, y además es una falta de respeto a todos los que asisten todas las mañanas. Luego están los famosos golpeadores o golpeadoras, sicarios, sicarias, que, como dice el maestro Paco, van con el fin de lanzarle buscapiés a Claudia Sheinbaum. El tema con Claudia Sheinbaum, y eso ya tendrían que haberlo aprendido su lección. Claudia Sheinbaum es una mujer que es demasiado rápida, muy rápida. En cuanto una reportera, un reportero empieza a formular la pregunta, la presidenta ya sabe por dónde van. Los ve venir 10 pueblos antes, vaya. Entonces, esto lo que ocurrió hoy dejó más en evidencia cuál es el papel que juegan esta Dalila de Proceso, que empezó primero tratando de ponerle una trampa, de sembrar una trampa a la presidenta con el caso del general Cienfuegos. Con el caso del general, y yo no digo que uno como periodista o reportero, como bien decía el maestro Paco, que Paco y yo somos de la vieja escuela, uno está acostumbrado a tratar de meter la jiribilla para ver si sale, si resulta, ¿no? A ver si el político cae. Pero hay que tener en cuenta que Claudia es muy brillante, tiene mucha experiencia, mucho colmillo, pero además yo creo que hay preguntas que en el caso del general Cienfuegos son legítimas. Por ejemplo, todo el mundo sabemos que es imposible que el general Cienfuegos sea una blanca paloma, es imposible. Está el caso, por ejemplo, de Ayotzinapa, y hay preguntas legítimas en ese sentido.
¿no? Pero hay que saber hacer esas preguntas para sacar las luces y sobre todo las sombras de ese tipo de personajes, ¿no? Que hay una investigación, nunca hubo una investigación sobre el general Cienfuegos, porque la otra parte de la historia ya no la sabemos. Es decir, el presidente cuando solicita, demanda el regreso del general Cienfuegos, ¿por qué? Porque recibe del gobierno, se lo pidió expresamente a Trump, lo que tenían la DEA en su contra, y cuando estudian toda la incautación, cuando descubren que no hay nada en absoluto. Entonces, dos cosas pudieron haber pasado ahí, y esto es especulación, subrayo, esto es especulación. Una es que la DEA le dio parte del encauzamiento, que describe en términos generales por qué se le siguió, por qué se le investigó, cuáles son potencialmente las acusaciones. Pero también pudo haberse dado el caso, en el caso del Departamento de Justicia, que una parte de la investigación no le ha sido entregada a México. ¿Por qué? Porque quizá en esa parte de la investigación aparecen formas de investigación, interceptación de llamadas, fuentes que operan en el seno del ejército, es decir, información que el gobierno de Estados Unidos no puede compartir con su contraparte mexicana. Pero insisto, estoy especulando. Pero el caso es que Estados Unidos, al enviar la información que le solicita y al revisar el gobierno de México, dice, oye, es que aquí no hay nada, esto es pura paja. Entonces, eso permitió que el presidente de México rescatara a Cienfuegos, que desde mi punto de vista tendría que haber tenido una investigación por el papel que jugó, por ejemplo, Ayotzinapa. Él sabía, ¿cómo no iba a saber lo que estaba ocurriendo en Ayotzinapa? Pero también hay que tener en cuenta una Pero cosa. pero es harina de otro costal, ¿no? Entendiendo Exa eso. Exactamente. Y además, mira, no somos incautos, no somos ingenuos. Todo mundo sabe, los periodistas viejos, sabemos que, como le dicen en algunos medios, los verdes tienen un poder cañón. Paco lo sabe muy bien. Entonces, el político en turno, en este caso el jefe de gobierno, el presidente en turno, tiene que ver de qué manera mantiene estos equilibrios al interior de su gobierno. No va a lanzarse a la yugular de un general porque forma parte de una estructura, ¿no? Donde hay poderes que han formado parte de un sexenio, ¿me entiendes? Entonces, tendría que haber una investigación. Sí, en un país ideal tendría que haber una investigación, pero no la hay, desafortunadamente, ¿no? Pero el caso es que tú como reportero, a la hora de plantarte frente a la presidenta, le tienes que saber hacer las preguntas concretas. Y un segundo elemento que me llamó a mí mucho la atención, que te habla del tipo de periodismo tan antiguo que se sigue practicando todavía en un país como México. El clásico recurso de, es que mi jefecita, la dueña de proceso, como entrevistó al Mayo antes de que fuera capturado, y ese viejo recurso, uf, ¿cuántas veces te obligaban a ti? Oye, el director entrevistó el caso de Excelsior, yo no sé cuántas veces entrevistábamos a jefes de Estado y de gobierno, y ahí tenías que ir con tu batea de babas. Oye, según la entrevista que le hace mi directora, fulanito, o sea, te obligaban básicamente, ¿no? Son preguntas para dejar en claro que tu medio es influyente, que consigue entrevistas exclusivas, pero ya se dijo todo lo que tenía que decirse sobre esa entrevista de María Scherer con el Mayo Zambada antes de que fuera capturado. Y otro tercer elemento que yo encontré muy penoso, humillante diría yo, fue la forma en que Dalila trata de enredar a la presidenta, farfullando, ni siquiera formulando una pregunta coherente, no, estuvo farfullando a tal grado que la presidenta le dice, a ver, no te entiendo, a ver, volvamos, a ver, ¿qué me quieres preguntar? O sea, la presidenta todavía con esa paciencia. ¿Y cómo es posible que tú como reportero te expongas a ese ridículo? Primero, no sabes hacer las preguntas. Dos, te tropiezas con tu propia lengua, farfullas, ¿no? Frente a una mujer que siempre está focus,
Si hay algo que tiene Claudia Sheinbaum, no sé si han dado cuenta, cuando la presidenta empieza a escuchar, dice, a ver, espérate, ¿cómo dices? Porque sabe la presidenta, tiene que concentrarse en la pregunta. Pero claro, al decirle la pregunta, a ver, espérate, regrésate un poquito. ¿Cómo dijiste? Ya la presidenta ya sacó de balance al reportero que intenta ponerle le intenta poner la pierna encima a la presidenta. Yo creo que con esta presidenta lo único que queda es ser muy hábil, tener muy en claro qué es lo que le vas a preguntar y no llegar, que también yo siento alergia por estos reporteros que llegan con el celular en la mano leyendo las preguntas. O sea, yo nunca en mi vida cuando he entrevistado a alguien, yo nunca he sostenido en mi mano un teléfono celular, o quizá para citar algo textualmente recurro a mi libreta, fulanita de tal dijo, ¿qué opina usted? ¿No? Pero estos reporteros que van a la mañanera, que yo no sé en qué escuela estudiaron, tienen esta manía a veces de recurrir y leen la pregunta íntegra, que muchas veces, como dice el maestro Paco, les dictan o se las mandan desde la redacción. La verdad es muy penoso, es muy penoso. Yo creo, insisto, que a estas alturas las mañaneras ya tendría que contar con periodistas preparados que ya cumplieron con una curva de aprendizaje para adecuarse a los nuevos tiempos. Sí, se les ha abierto las puertas de presidencia, pero siempre van a estar en este plan. La pregunta que le hace Dalila a la presidenta, oiga, o no sé si fue Dalila que le pregunta, oiga, sobre el tema de los desaparecidos, de esta mujer nicaragüense, de su hija nicaragüense, yo la estaba escuchando y estaba diciendo, o sea, prácticamente, oiga, señora presidenta, ¿por qué no me hace mi chamba? Fíjese que tengo una curiosidad. Fíjese que hay una mujer nicaragüense que su hija se murió. ¿Vas tú y le preguntas eso a la presidenta? Le estás pidiendo que te haga tu trabajo. Uno como reportero tiene que indagar qué pasó con esa mujer, qué pasó con esa niña. Hay muchos casos de desaparecidos. Uno hace su investigación, pero va uno ahí a pedirle a la presidenta, que tiene muchísimas cosas que hacer, que te haga la chamba. O sea, yo creo que es ya, de verdad, es indignante el papel de algunos reporteros.